primer vino selección era un vino selección cuyo canal era el correo postal. Y esa era la forma de comunicarnos con los clientes. Un vino selección, además, basado fundamentalmente en un sistema de suscripción. Y a partir del año 2003 entra la web. Este año cerraremos con unos 4 millones de botellas. Tenemos una comunidad de unos 170.000 clientes activos y estamos presentes en España y luego también fuera de España, en Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Francia. Tenemos un valor ahí intrínseco y tenemos que trabajar mucho en hacer marca porque genera más confianza, más recurrencia, más ventas y por lo general suele ser una buena estrategia. ¿Qué ocurre? Pues que no es muy performance. Este año cerraremos en unos 33 millones. Somos 129 personas. Somos muchos, entre otras cosas, porque el contact center es la mitad de esa plantilla. El contact center es propio, es personal propio. Y luego también el personal del almacén es personal propio. Yo tengo mucha curiosidad con el TikTok Shop, que ya sabemos que nos lo han retrasado varias veces, pero tengo la sensación de que va a ser un canal que se puede trabajar muy bien. Y yo estaba explorando, sobre todo Inglaterra, con algunas herramientas de ventas, de volúmenes y de márgenes y ojo, ¿eh? Esta empresa siempre ha presumido de que ha sido rentable desde el primer ejercicio y también puedo decir que nunca hemos dejado de ser rentables. Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Marketing for E-Commerce, learn with us, come to learn with us. Hola marketer, esta semana, ¿qué digo esta semana? Este martes 10 de diciembre celebramos una de nuestras locuras. Hemos montado en tiempo récord un maratón de ponencias para inspirarte sobre todas las tendencias que puedas necesitar de cara a 2025. Son 12 horas de contenidos en sesiones de 25 minutos, más preguntas, media hora cada uno. Acceso gratuito y online. Solo tienes que apuntarte en el enlace que te dejo en las notas del podcast o escribe en el navegador marketingforecommerce.net/next. Le hemos llamado Next Digital Trends Storm, la tormenta de tendencias digitales. No os cuento toda la agenda porque sería demasiado, pero para dejaros algún detalle, habrá 2 mesas redondas sobre tendencias en e-commerce, una a las 12 y otra a las 5 de la tarde, más centrada en LATAM, ponencias sobre tendencias de inteligencia artificial generativa con el gran José Luis Calvo, sobre SEO con MJ Cachón, Mon Padrón de WordPress.com hablando sobre hostings y rendimientos web, sobre social media, podcasting, métricas, automatización, growth con Product Hackers, creatividad con Meme del grupo de agencias PS21. Vamos, que no os lo podéis perder. Os espero del otro lado de la pantalla. En el programa de esta semana tenemos la oportunidad de analizar en detalle el caso del ganador del premio a Mejor E-Commerce 2024 en los E-Commerce Awards de España, Vino Selección. Vamos a hablar con Manuel Evia, su director general, y con Jorge Arias, CEO de la agencia Geotelecom, que trabaja con ellos en la captación desde hace muchos años. Vamos a conocer los datos clave del proyecto, su historia, cómo están trabajando la captación, por supuesto, su mix de medios y sobre todo cómo trabajan también ese equilibrio con la recurrencia. Un trabajo muy diferencial, muy fino, que realiza muy bien Vino Selección y que va mucho más allá, ojo, del correo electrónico y que estoy seguro de que os va a inspirar mucho. Vamos con ello. Pero antes... Si hablamos de tendencias, una clarísima es el foco que se necesita en digital para dar una atención al cliente de máxima calidad. Crisp.chat, nuestro patrocinador de esta semana, está cambiando las reglas del juego en este mundo. Su misión es la de democratizar el acceso a un servicio de atención al cliente premium por un precio accesible para todos. Imagina que tienes la misma herramienta que utiliza un gigante como Air France o como Rakuten, pero adaptada a la escala y el presupuesto de tu empresa. Esto es Crisp, se adapta a las necesidades de cada negocio. Ofrece una plataforma intuitiva con funciones como chat en tiempo real, chatbot basado en inteligencia artificial, CRM y otras herramientas. Échale un vistazo en crisp.chat. Marketing for E-Commerce, learn with us, come to learn with us. Manuel Evia, muy buenas. Hola, muy buenas, Rubén.
Bueno, Manuel Evi es director general de Vino Selección. Estaba repasando yo el histórico y decía, no me puedo creer que aún no hubiese pasado por el podcast este hombre. Así que estamos matando una deuda histórica que había con Vino Selección. Por cierto, ganador como mejor e-commerce del 2024 en los e-commerce awards de España. Jorge Arias, muy buenas. Buenos días, Rubén. Jorge es el CEO de Geotelecom. También muchas conversaciones hemos tenido, pero aún no habías pasado por aquí, así que otra deuda que estamos matando. Beautiful Burgos, si no recuerdo mal, ¿no? Burgos, efectivamente. Hombre, los de provincia, Rubén. Hay que apoyarse, hay que apoyarse. Noticias, que la capital tiene muchas ventajas, pero los de provincia tenemos también algunas otras, como que nos podemos tomar un vinito a las 2, echar una siesta y volver a trabajar a las 4, ¿eh? Bueno. Pues nada, vamos a arrancar. La idea es conocer un poco más en profundo Vino Selección, que trabaja con Geotelecom, y ver un poco también qué está haciendo Geotelecom con ellos, charlar un poco de evolución del proyecto. Así que empecemos primero por conocer, Manuel, preséntanos tu elevator pitch, ¿no? ¿Cómo cuentas a la gente qué es Vino Selección? Bueno, Vino Selección hoy en día es esencialmente un e-commerce de vino, pero es una empresa que tiene una antigüedad que se remonta antes del e-commerce. Nosotros nacimos hace 51 años y nos dedicábamos desde el principio nos hemos dedicado a la venta a distancia de vino, que quiere decir venta de un producto que es vino, utilizando para ello canales a distancia y dirigiendo la comunicación directamente al consumidor. En principio, el primer Vino Selección era un Vino Selección cuyo canal era el correo postal. Y esa era la forma de comunicarnos con los clientes. Un Vino Selección, además, basado fundamentalmente en un sistema de suscripción. A partir de los años 90, pues empezamos ya a utilizar de una manera muy activa el teléfono, no solo para llamadas entrantes, que ya lo estábamos haciendo, sino sobre todo para llamadas salientes, para realizar ofertas a nuestros clientes, y a partir del año 2003 entra la web. Y obviamente genera el gran cambio en Vino Selección, que nos convierte ahora esencialmente en un e-commerce. Y en estos momentos, por dar así algunas cifras aproximadas, somos una empresa que estamos alrededor de, este año cerraremos con unos 4 millones de botellas. Tenemos una comunidad de unos 170.000 clientes activos y estamos presentes en España y luego también fuera de España, en Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Francia. Son los países en los que estamos presentes. ¿Has dicho 4 millones de botellas? Sí. ¿Y más de medio millón de clientes activos? No, nos encantaría, pero 170.000 clientes. Vale, vale. 170.000. Que no son pocos, ¿eh? Pero ya tienes, Jorge, hay un reto. Hay que llegar a los 500.000, por favor, no sea que estamos esperando. Vale, 170.000. ¿A qué le llamas clientes activos? Que es siempre a veces la duda de lo que han comprado en el último año, últimos 6 meses. Clientes que han comprado en los 2 últimos años. 2 últimos años. Vale. Porque entiendo que, claro, cuando decías lo de que nació como un proyecto de suscripción, me recordaba al servicio este como, no recuerdo el nombre, que tenías, que te llegaba a la revista de libros y escogías los... Círculo de lectores. Círculo de lectores. lectores. Eres el círculo de lectores, o eras el círculo de lectores de los vinos, ¿no? Sí, además está bien traído el ejemplo porque en la venta a distancia en todo el mundo, no solo en España, sino en todo el mundo, los dos productos que fueron capaces de desarrollar negocios en venta a distancia en múltiples países fueron los libros y los vinos. Entonces lo puedes encontrar en Europa en varios ejemplos y además algunos ejemplos llegando a ser empresas muy grandes. Pero bueno, tienes, no sé, Alemania o Gran Bretaña, Estados Unidos también. Por lo tanto, son dos productos que por alguna razón se prestan a entrar en un sistema de suscripción donde además el suscriptor tiende le gusta pues o elaborar una biblioteca o tener una bodega y ir teniendo esos vinos que luego va poniendo en la mesa, ¿no? Son dos patrones que hicieron que se desarrollara bien en estos dos sectores. Vamos entonces, ahora profundizamos, pero conozcamos antes. Jorge, cuéntanos, ¿cómo presentas tú Geotelecom? Bueno, pues Geotelecom, lo primero es que somos un gran equipo de personas apasionadas por el marketing y a mí me gusta decirlo de una forma coloquial.
sobre todo apasionados por hacer feliz a nuestros clientes, cumpliéndoles un poco sus objetivos, ¿no? Que los objetivos de un e-commerce, de un B2B, de cualquier proyecto pueden ser muy diferentes, ¿vale? No es lo mismo la fase inicial que la de madurez, que una empresa como Videoselección, que ya, como se estaba comentando Manuel, tiene muchos años o tiene un modelo muy particular de venta. Pues bueno, es saber adaptarnos, saber entender al cliente y, en definitiva, montar un gran equipo. Yo siempre digo lo mismo, que podemos ser muy buenos en marketing, pero al final la clave siempre es montar el equipo. Es decir, si Manuel y su equipo nos compran bien, no nos dan buenas armas, yo digo, muchas veces vamos a la selva y tenemos que cazar elefantes y no podemos ir con la escopeta de tapones de corcho, ¿eh? Bueno, pues alinear todos esos objetivos, entendernos bien con los clientes y hacerles felices. Ese es el resumen de lo que es hoy por hoy Geotelecom en el mundo del marketing digital. Que, por ir a lo más concreto, entiendo que es agencia de marketing digital, que cubrís un poco todo el scope de servicios. Es decir, que no Sí, sois sí. especializadas solo en SEM, es un poco SEM, SEO, social media, lo que haga falta, ¿no? Sí, efectivamente. Además, hace poquito hemos ganado el Challenger de la automatización del marketing de Connective, que trabajamos mucho mano a mano. Bueno, sí, efectivamente, dominamos un poco todas las disciplinas para poder ofrecer un buen 360 y sobre todo para intentar ir adelantándonos y ayudar a los clientes en las necesidades que tienen en cada momento, que muchas veces empiezan con el consejo, Yo cada vez me siento más consultor, seguro que tú, Rubén, estás de acuerdo conmigo. Es decir, que muchas veces esto es como el cerrajero, ¿no? Que llegas, te abre la puerta y dices, oiga, si lo ha hecho usted en un momento. Y un día me dijo, ya, pero es que hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Pues es que muchas veces la clave es saber cómo hacerlo, luego hacer una buena ejecución es muy importante en este sector. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando con Vinoselección? Ostras, pues ahí me has pillado, Manuel, pero... Yo sí lo sé. ¿Sí? Qué bonito. Lo importante es montar el equipo, ¿ves? No lo sabe uno, lo sabe el otro. Sí, lo sé. Empezamos a trabajar con vosotros en el año 2018. En el año 2018 nosotros teníamos un déficit muy importante en un terreno que era Google Shopping. Nosotros no lo estábamos haciendo bien en aquellos momentos y estábamos buscando una compañía y entonces contactamos con Geotelecom. No fui yo el que contactó, pero luego la persona que contactó con Geotelecom luego se fue a otra empresa. Y entonces de repente me encontré con un agente de Burgos que llevaba el tema de Google Shopping y yo decía, pues esto no está funcionando muy bien porque yo veo que las facturas de Google Shopping son mínimas y las facturas de Geotelecom son mínimas. Por lo tanto, aquí hay algo que no estamos haciendo bien. Y entonces me reuní con la gente de Geotelecom y empezamos a hablar de qué es lo que podríamos hacer para que eso tuviera una dinámica diferente, porque nosotros entendíamos en aquellos momentos que haciendo lo que estábamos haciendo, estábamos perdiendo el juego con respecto a otra gente que lo estaba haciendo mucho mejor que nosotros en el mundo del vino. Entonces empezamos a hacer cosas. En el año 19 ya le dimos a aquello una cierta velocidad, cambiamos mucho la estructura de las campañas, cambiamos también la forma de evaluar los resultados. Teníamos un problema de evaluación de resultados muy tonto, pero claro, con aquella forma de evaluar los resultados no éramos capaces de coger un mínimo de velocidad. Y eso empezó a funcionar, era a finales del año 2019, empezó a funcionar bien, empezó a ir un poco sobre ruedas, metimos muchísimo producto, metimos muchas campañas, le pusimos mucho cariño a aquel proyecto porque entendíamos que era un proyecto muy importante y luego resulta que, claro, con toda aquella maquinaria puesta en marcha llega el año 2020 y entonces aquel área que estaba llevándonos Geotelecom, que no solo era Google Shopping, era en general Google Ads, aquello cogió una enorme velocidad gracias al trabajo que se había hecho en aquellos meses anteriores. Un año de beber mucho vino, como todos recordamos. Un año de beber mucho vino y en general de comprar mucho producto a distancia porque vivíamos en un mundo donde la presencialidad era un problema y entonces aquellos que manteníamos canales a distancia pues pasamos a tener más sentido del que habíamos tenido nunca antes. Entonces fue... Claro. Y de ahí viene nuestra relación con Geotelecom. Entonces aquellos chicos de Burgos se convirtieron en nuestro departamento de SEM. Era un departamento que no estaba en Vinoselección, no de personal de Vinoselección, pero actuaban como nuestro departamento de SEM y SEM
se convirtió en un área siempre lo ha sido, pero no siempre hemos sabido hacer las cosas bien, y en aquella época volvimos a encontrar aquel buen rendimiento de las campañas de SEM que nos ha ayudado muchísimo a lo que ha sido la evolución de Vinoselección en estos últimos 4 o 5 años. Por cierto, Manuel, si me dejas añadir, me suena que en marzo del 2020 se hizo un por 7, pero es que me acuerdo de una conversación, yo creo que fue contigo, que alguien me dijo que en un solo día se habían vendido, me suena, 2.400 cajas de vino, que yo me acuerdo que dije, wow, me encantaría ir a ver el almacén, a ver cómo gestiona todo aquello, que por cierto, a día de hoy todavía no he ido a visitarle. El almacén, aquel almacén ya no lo tenemos. Sí, cambió. Fíjate, teníamos un almacén desde el año 2000. En el año 2000 no había comercio electrónico. Imaginaros el negocio que teníamos en el año 2000 y el negocio que teníamos en el año 2020. Pero bueno, muchas veces aprovechar los recursos que tienes al máximo te enseña bien cómo hay que aprovecharlos. Es decir, si empiezas conduciendo con un coche regular y empiezas oyendo los ruidos del coche, terminas aprendiendo a conducir y aprendes algo de mecánica. Entonces, este almacén para nosotros fue un gran aprendizaje y ahora tenemos un almacén nuevo que lo hemos hecho un poco a la medida de nuestras necesidades actuales, pero que sigue en Pinto, que es donde siempre lo hemos tenido. Vale, entonces me quedo con que Geotelecom es el equipo de SEM de Vinoselección. Aún no habéis conseguido, Jorge, venderle más servicios. Aquí algo está pasando que hay que mejorar. No, sencillamente, no, hombre, vamos a ver, al final ya sabes que una agencia podemos hacer muchas cosas, pero al final tenemos que saber ser un poco la medida. A mí me encantaría trabajar en otras líneas con todos los clientes, pero entiendo también que, oye, que hay equipos internos, que hay unas estrategias que a veces van para un lado o para otro, pero bueno, seguro que seguiremos avanzando. Sí, la pregunta es muy comprometida, pero es que está muy bien traída. Nosotros, por filosofía de empresa, desde hace muchos años, nosotros trabajamos con distintas empresas para distintas áreas y no concentramos casi nunca, muy raramente en el área de marketing concentramos en una única agencia múltiples servicios. Es una filosofía de la casa desde hace muchos años, quizás porque empezamos en Internet en el año 2023 y en aquellos momentos tenías que hacer las cosas piedra a piedra. Había alguien que sabía de una cosa, otra gente, y entonces nos hemos acostumbrado a ser agregadores de distintas empresas que nos dan ese servicio y nos permiten tener toda una agenda digital, todo un calendario de acciones digitales con un personal no muy amplio en Vinoselección. Entonces, por eso, pero siempre tenemos reticencias políticas a concentrar mucho peso con una única agencia. Yo creo que esa es la razón fundamental. Ha dicho 2023 de inicio de Internet, era 2003. Perdón, 2000. Antes, no pasa nada para que la gente no se confunda. Y es curioso cómo estas cosas al final se basa mucho en la filosofía del cliente, ¿no? Porque hay clientes que te dirán todo lo contrario. No, yo prefiero integrar el servicio para que no anden mandándose las culpas entre unos proveedores y otros. Están otros que tienen una cultura mucho de internalización y solo externalizan cosas muy puntuales, cosas así. Pues en este caso, te respetamos, Manuel. Te queremos como eres, no pasa nada. Por acabar de mencionar, Manuel, nos decías el volumen de clientes. ¿Se puede saber más o menos facturación anual por dimensionar el tamaño de negocio y de... Este año cerraremos en unos 33 millones. ¿Y cuántos sois en equipo? Somos 129 personas. Somos muchos, entre otras cosas, porque el contact center es la mitad de esa plantilla. El contact center es propio, es personal propio. Y luego también el personal del almacén es personal propio, que sería de todo, sería algo así como algo menos de un 20% de esa plantilla. Por lo tanto, si te fijas, un 65-70% de la plantilla son dos departamentos que muchas empresas optan por subcontratarlos
y que en el caso nuestro son 2 departamentos que son personal de vinoselección. Por eso la nómina es elevada. A día de hoy, ¿proyecto rentable o aún en fase como de expansión y por lo tanto no centrados en la última línea del negocio? Quedaría muy divertido decir, después de 51 años estamos intentando encontrar la rentabilidad. Seríamos unos genios de las finanzas, ¿eh? No, nosotros, esta empresa siempre ha presumido de que ha sido rentable desde el primer ejercicio y también puedo decir que nunca hemos dejado de ser rentable. Qué bueno. Nuestra forma de entender eso que técnicamente se usa con frecuencia, que es generar valor, nuestra forma de generar valor es generar más ingresos que gastos. Es para nosotros la forma de demostrar que lo que hacemos tiene un sentido. No es la única forma de hacerlo, pero al final todo se tiene que traducir en que seamos capaces de generar resultados positivos que nos permiten seguir reinvirtiendo en el negocio, seguir creciendo, seguir apostando por nuestro posicionamiento, etc. Entonces, para nosotros eso es importante y nos da cierta autonomía, ¿eh? No tenemos que estar expuestos necesariamente a esas rondas de financiación. Por lo tanto, sí, somos rentables. No tanto como nos gustaría, como a cualquier empresa, Claro. pero siempre hemos sido rentables. Ok. Jorge, me paso a tu lado, bendito problema que te llegue el cliente a decirte, esta factura de Geotelecom es demasiado pequeña, vamos a ver cómo la hacemos más grande. Entonces dijiste, hay que hacerle caso a este hombre, que aquí podemos hacer cosas buenas. Cuéntanos un poco cuál es vuestra estrategia, ¿no? Vuestra forma de trabajar para ayudar a crecer a Vinoselección. Bueno, pues como te decía antes, es un poco montar, yo creo que la clave no de Vinoselección, de cualquier proyecto de e-commerce es primero mantener una comunicación muy fluida, por supuesto ser muy profesionales. Nosotros, vamos a ver, tengo a gala de tener un gran equipo detrás de gente que es muy experta. Tú sabes que yo empecé además trabajando, yo he montado cuentas publicitarias, con lo cual al final también que el CEO, que la persona un poco que está dirigiendo toda la organización, venga del sector, creo que ayuda mucho, ¿eh? No soy, digamos, un CEO puesto ahí al uso de estos que hay en muchas organizaciones. Y como te decía antes, joder, para mí es muy importante entender las necesidades del cliente, a dónde se quiere dirigir. Fíjate, esa fase un poco de consultores, de hablar mucho, de entender tu negocio, de por qué. Yo soy muy preguntón, a veces hago preguntas muy tontas, que digo, oye, puede parecer una chorrada lo que te voy a preguntar, pero ese matiz de entender del porqué, del blanco, del tinto, de las temporadas, de por qué por cajas y no por botellas, no sé, muchísimas preguntas que muchas veces puedes orientar una estrategia de marketing por un lado, por otro, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el negocio de Vinoselección además tiene una característica que a mí me enamora, que me gusta muchísimo, y es que es el tema del peso de la recurrencia, que yo ya llevo muchísimo tiempo hablando de ella, y es que la gente, recuerdo hace unos años un cliente de comercio electrónico de otro sector que me decía, bueno, era de electrodoméstico, me decía, no, en mi sector no hay recurrencia. Decía, porque tú solo compras cuando se te rompe la lavadora, ¿no? Y me acuerdo que fui al Analytics ahí en 4 clics y decía, oye, mira, yo creo que el 20% son recurrentes. Y se quedaba sorprendido, ¿no? Bueno, el negocio del vino, que tiene un factor de recurrencia enorme, ¿no? Que luego será una recurrencia determinada, será diferente de la de mascotas, de la de electrodomésticos, etcétera, etcétera, es muy importante, ¿no? Saber dónde está el foco, dónde está nuestro cliente, cuáles son las necesidades, cuál es el CAC, analizar toda esa información para poder trabajar, para poder colocar un poco el presupuesto publicitario que nos da el cliente en los mejores sitios, de la mejor forma posible para conseguir los objetivos en rentabilidad y en volumen del cliente. Esta es la clave. Has dicho un término que me apunto, porque el CAC. Porque a veces cuando se trabaja con agencia, yo que también trabajé en agencia, parte del problema que yo identificaba siempre era el no tener toda la información, ¿no? Claro. Es decir, que al final, cuando tú estás haciendo tus campañas, pero solo llegas a saber, oye, el coste por clic, o a malas el coste por lead, o como mucho, si tienes suerte ya están muy bien integrados el ROAS, ¿no? En plan, que han facturado, pero que no te lleguen a decir el qué pasa
con tus campañas a veces es un stopper. Es decir, habéis llegado a este hermanamiento de buena hermandad, de que os compartan los datos para tener toda la información de qué pasa con las campañas, como saber el coste de adquisición de cliente y cosas así. Pero es que esto es como ir al médico y no quitarte la camiseta para que te ausculte, no sé si Pero pasa mucho que la gente no se quiere quitar la camiseta. Claro. Bueno, pero yo creo que nos tenemos que sacudir. Mira, gracias a Dios creo que vamos a ver, los empresarios y los profesionales en España en este sentido están cambiando a bien. Es decir, antes éramos más recelosos de nuestra intimidad, cómo te voy a enseñar, decir, etcétera, etcétera. Fíjate que pasa una cosa curiosa ahora, Rubén, y es que con los problemas de Google, de analítica, de cookies, de todas estas movidas, llevamos ya 2 años hablando, yo he empezado a rescatar una KPI tan básica como es, oye, igual hay que coger toda la facturación global del cliente y empezar a dividirla entre el presupuesto global de todos los medios que estés gastando para empezar a sacar una KPI que vale, que ya sé que no es por la que me tienes que medir, pero vamos a plantar la casa, vamos a empezar a poner los cimientos y luego poco a poco ya construiremos un poco nuestro panel de mando, estaremos afinando más esas métricas porque muchas veces yo siento o veo clarísimamente que los clientes se pierden y encima nosotros no les ayudamos a tomar esas decisiones, ¿verdad? Esa KPI, no llegas a mencionarla, te referías al ROI, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, pero a nivel ya global, ¿eh? A veces, no, sácame solo el presupuesto de shopping y vamos a cruzarlo con ventas y es que están tan mezclados los canales. Ya tenemos, gracias a Dios, vamos a ver, tantos sitios donde poder, tantas estrategias que desarrollar, que a veces tenemos que coger una que existía hace 20 años y la tenemos que empezar a recuperar, que esa casi nadie la está utilizando, ¿eh? Me parece que es muy buena. Y claro, yo igual equivocadamente, al pensar en que les ayudaba y sobre todo con la parte de SEM, decía, bueno, son más captadores que fidelizadores, ¿no? Porque tú mismo también hablabas de la importancia de la recurrencia en su modelo de negocio. ¿Trabajáis también con Google Ads de alguna forma esa fidelización, recurrencia, o eso simplemente algo que mencionabas porque es parte del modelo de negocio intrínseco de Vinoselección? ¿Sabes qué pasa? Que en el fondo no lo puedes dejar. Es decir, aunque tú quisieras, estoy seguro que Manuel me diría, oye, Jorge, todo el presupuesto que tengas, vamos a ir directamente a nuevo cliente porque yo ya tengo mis métricas. Pero resulta que al final muchísimos clientes que recurren, lamentablemente, están acostumbrados a que vuelven a Internet a buscar el vino, la añada, la calificación de los puntos, la gaita china. Luego también van al correo. Bueno, es que es inevitable. Entonces tenemos que estar ahí. Lo que tenemos que hacer es ponderar las estrategias, ver qué porcentajes tenemos que dedicar a cada estrategia y entre todas, lo que te decía, la KPI global de la rentabilidad del negocio, que salgan las cuentas para hacer felices a Vinoselección y a cualquier cliente que tenemos en la agencia. Es que no hay otra. Es decir, porque tú sabes perfectamente que es inevitable esto. Es decir, no podemos hacer estrategias solo para nuevo cliente. Y al final tenemos que estar haciendo también la de la recurrencia. No hay otra. Manuel, tú cuando piensas en el presupuesto de marketing, en tu cabeza, ¿cómo separas, ¿no? El tema de captación de nuevo cliente o fidelización, o te pasa como a Jorge que no lo separo, yo hago acciones y asumo que todo va junto. Para empezar, no medimos el ROAS. La decisión del año 2018-2019 fue dejemos de medir el ROAS, porque con el ROAS no va a funcionar esto. Entonces nosotros lo que medimos son 2 cuestiones. Allí tomamos la decisión de hacer un algoritmo que tenía en cuenta, por un lado, el coste de adquisición que estábamos dispuestos a pagar. Por lo tanto, ahí veíamos los nuevos compradores que entraban. Y luego también un porcentaje de las ventas. Pero la parte del león de aquella valoración era el número de nuevos clientes que entraban. Por lo tanto, empezar a medirlo así nos ayudó a entender algo que tampoco nosotros entendíamos. En aquellos momentos, en el fondo, unimos el criterio tradicional, un poco de agencia en aquellos momentos, que era el ROAS, con el nuestro. Entonces, aquello nos permitió decir, oye, si medimos las cosas de esta forma, resulta que nos salen las cuentas, cosa que antes no nos salía. ¿Por qué nosotros estábamos más cerca de ese coste por adquisición que estamos dispuestos a pagar?
porque en aquellos momentos no terminábamos de ser conscientes que en el fondo muchas veces organizabas una campaña sobre un producto y esa campaña inmediatamente toda tu competencia activaba una campaña precisamente sobre ese producto. Por lo tanto, tú te gastabas un dineral en enviar catálogos, igual en hacer telemarketing, en enviar un email, pero luego los clientes terminaban buscando en Google, tus clientes terminaban buscando en Google y terminaban a veces en los sitios web de otros. Por lo tanto, al final, la cuestión fue, oye, nosotros no solo deberíamos mirar esa adquisición de nuevos clientes, lo que decía Jorge, sino también tendríamos que trabajar parte de la recurrencia precisamente en SEM. Entonces ese fue el cambio y ese cambio terminó resultando muy bien. Y terminamos viendo evoluciones muy interesantes tanto en las ventas a los clientes propios como en la adquisición de nuevos clientes. Al final, muchas veces es muy difícil trazar esa frontera entre si un canal es captador o un canal genera ventas de tus clientes. Con una comunidad de 170.000 clientes, obviamente, cuando haces campañas, estás haciendo las dos cosas. Entonces, tienes que ser capaz de asumir eso y de ser capaz no ser un obseso del control de los datos, no ser un obseso del proceso acción-reacción, sino ser capaz de asumir ciertos niveles de riesgo en ciertas áreas sabiendo que hay cosas que no vas a poder medir pero que ocurren e intentando encontrar otras formas de medirlo si es posible. Así que sí, nosotros somos más partidarios por utilizar esa terminología del retorno de la inversión analizado desde el punto de vista del total presupuesto de marketing en todas las áreas con respecto a los ingresos que estamos obteniendo. Y luego entramos a segmentar, pues, los clientes nuevos, cuánto han comprado, cuánto margen han generado, cuánto hemos invertido en esto. Separado de los clientes con los que iniciamos el año, cuánto han comprado, cuánto nos hemos gastado en las campañas, etcétera. Por lo tanto, hacemos mucha segmentación de ingresos y de gastos para intentar encontrar la fórmula un poco de optimizar el presupuesto. Pero sabemos que hay cosas que cuando las hacemos no somos capaces de medirlas, pero ocurren. Años buenos, donde tienes mucha confianza, pues tomas esos riesgos de decir, mira, yo no sé cómo esto está influyendo, no soy capaz de medirlo, pero sé que está influyendo positivamente. Por ejemplo, hacer campañas en radio. Pues sé que esto tiene una influencia. No la puedo medir, pero sé que tiene una influencia. No hacerla, igualmente la tiene. Y son esas cuestiones de no ser capaz de medir. Nos ocurre también, por ejemplo, con redes sociales y nos ocurre también, por ejemplo, con YouTube. No somos capaces de medirlo bien. Cada vez es más difícil medir con el nuevo Analytics. Cada vez es más difícil medir. En el fondo, eso de a partir de ahora vas a tener un análisis más complejo, de una realidad más compleja. Bueno, quizás nosotros cada vez tenemos menos visibilidad sobre lo que está ocurriendo, pero da igual, como nos pasa a todos jugamos con las mismas herramientas. Entonces, no hay que quejarse de algo que nos está pasando a todo el mundo. Pero sí que es cierto que a veces tener un modelo un poco más amplio que engloba más cuestiones, pues te permite llegar más lejos. Pero también tiene que ver con las épocas. Hay épocas donde el negocio es mucho más fértil y hay épocas donde no es tan fértil. Cuando es fértil no tienes que afilar el lapicero. Pero cuando de repente las cosas se contraen, pues ¿qué vas a hacer? Pues afilas el lapicero, empiezas a ver dónde están los gastos e intentas corregir el desvío de la ruta para seguir yendo al lugar donde quieres ir. Mira, permíteme añadir una cosita nada más, porque la primera reflexión que ha dicho Manuel es súper interesante. Al final la clave es inversión, buscar el retorno de la inversión determinado y analizar la recurrencia. Fijaros lo que nos pasó. Yo quería contar un poco en otro proyecto que tenemos en la agencia, que es muy chulo, que es superpet.club, que también le conoces. Pero pues Superpet, estamos buscando un retorno del 10, ¿vale? Es decir, que con cada euro de publicidad conseguir 10 en ventas. Cuando nos pusimos a analizar la recurrencia y vimos que estábamos en un 50 y tantos %, es decir, de cada 2 clientes, 1 nos compraba y nos hacía 4, reformulamos inmediatamente ese retorno y pasamos a trabajar a un 3,5. Ese año explosionó el proyecto, pero es que ahora resulta que estamos analizando el margen comercial que tiene cada marca
¿vale? Incluso cada tipología de producto y estamos buscando diferentes retornos en función de si una marca deja un 30% de margen, un 50 o un 18, que tiene mucho sentido. Es decir, nos estamos alineando, ya no estamos haciendo solo marketing para conseguir el cliente, la adquisición y la recurrencia, sino para conseguir la máxima rentabilidad, que me parece que es una cosa que es muy importante en las compañías y más hoy en día, que es súper competitivo este mercado y que va muy, muy rápido, ¿eh? Por si alguien se perdió en las cifras que daba Jorge, buscaba un ROI de 10-1, pero cuando vieron que había mucha más recurrencia, no hacía falta un retorno tan inmediato, podía ser más pequeño porque pues, se pagaba con el lifetime value que se suele. Claro, igual en la primera venta perdemos, pero resulta que como ese cliente nos hace 5 compras durante el año y de cada 2 clientes uno se hace recurrente, en la segunda, tercera, cuarta y quinta que nos hacen el año, digamos, ya ganamos el dinero. Bueno, pues es una cuestión de inversión, de mover muy bien. Bueno, pues lógicamente el financiero tiene que calcular muy bien, pero bueno, esto se puede llevar perfectamente a un balance. Y bueno, y la estrategia ha sido muy buena. Es decir, ahí está el proyecto también con un crecimiento brutal y bueno, y con resultado positivo, ¿no? Un resultado muy... De que me extrañaba de lo que comentaba Manuel, que la forma de calcular el ROI la hicieras por facturación en vez de por margen bruto, ¿no? Y justo tú, Jorge, completas esta parte y empezamos a ver más en detalle el margen que nos deja cada producto, porque claro, al final, verlo con facturación, entiendo que tú, Manuel, obviamente tienes el dato completo y puedes ver hasta el final de todo cómo queda el tamaño de empresa, ¿no? Pero yo, en mi cabeza, siempre que pienso en ROI, automáticamente divido entre margen bruto, ¿no? Quito de la cabeza la parte de coste de producto, por lo menos, porque sabes que eso prácticamente no pasa por ti, ¿no? Es decir, que hay que tenerlo en mente. Entiendo que, Manuel, igualmente, estás atento a que después las cuentas salgan del todo, ¿no? Sí, yo cuando hablo de venta, obviamente la forma de medir para nosotros es el margen bruto. Nosotros medimos 3 variables que para nosotros son importantes. Medimos el número de botellas, porque en el fondo es un indicador de la salud de la base de datos, porque para nosotros la recurrencia es la base de vinoselección. Medimos las ventas porque también tienen un efecto financiero y obviamente medimos el margen bruto. Al final, la clave siempre es el margen bruto. Siempre, cuando hablo de ventas, sobre todo estoy pensando en el margen bruto que estamos generando. Pero intentamos hacer un análisis un poco más complicado de todo eso, evaluando otras cuestiones que están ocurriendo y que las tienes que tener en cuenta. Entonces, pero sí, al final, obviamente el margen bruto y todos los gastos. De hecho, nosotros tenemos un indicador que se llama margen plan de marketing, que es, digamos, nosotros hacemos un primer análisis antes de llegar al margen comercial, y es el margen bruto menos los gastos de marketing. Y eso para nosotros, que nadie usa ese indicador, para nosotros es un indicador esencial de lo que estamos haciendo. Pero bueno, y luego escalando o desescalando hacia abajo y encontrando que existe una correlación, una coherencia entre cómo vas evolucionando en tus ventas, en esas 3 variables, cómo vas evolucionando en tus gastos de marketing, cómo vas evolucionando en tus gastos directos, cómo vas evolucionando en tus gastos generales. Todo forma parte de eso. Tienes que estar manejando todo ese juego un poco complejo, pero bueno, y sobre todo nuestros KPIs vienen de datos que vienen esencialmente del CRM. Y claro, alguien que viene por internet luego puede estar llamándote por teléfono para comprar una segunda caja, luego igual tú lo estás llamando para venderle una tercera caja, luego puede convertirse en suscriptor, luego puede presentar a un amigo. Es decir, son muchas realidades que las tienes que estudiar. Para nosotros el cliente es uno y luego hay muchos canales de relación con él, pero el cliente es uno e intentamos que esa experiencia del cliente con nosotros se transforme en crecimiento, en vida útil del cliente y también en rentabilidad, claro. Es interesante porque para mí esto entronca que estáis comentando los dos, con una tendencia que yo noto muchísimo cada vez más, y este año ya en verano hicimos un programa muy centrado en eso, que es la sensación de que cada vez en Internet vamos interiorizando más lo importante que es trabajar el branding. Que fíjate que estamos hablando de esto cuando el servicio que tiene Jorge es SEM, ¿no? Pero que realmente es como tener una comprensión mucho más clara de que, oye, igual se pierde la información por el camino, pero ese banner por la red de display de Google que estamos sirviendo, si lo mides a retorno, a ROAS directo de la acción, te saldría pérdida,
pero que tienes que ver la foto más completa y entender, como decías tú, Manuel, que el anuncio en la radio, pues obviamente no voy a saber la conversión directa que me dé, pero sé que al final está aportando en que ese tío acabe buscando en Google y acabe entrando imputado a Geotelecom, ¿no? Por la parte de SEM. Muy de acuerdo con esta reflexión, Rubén? Muy de acuerdo. Y fíjate, yo lo cuento a veces cuando estoy con clientes, con directores, con fundadores, siempre les digo que les hago una pregunta un poco para que reflexiones. ¿Cuánto vale tu marca? Normalmente en las marcas nadie lleva a libros el valor. Yo no sé si, Manuel, vosotros controláis el decir, oye, como Coca-Cola, ¿no? Que dice, oye, mi marca vale tanta pasta, ¿no? Por el reconocimiento, Pero bueno, pero es cierto que tenemos un valor ahí intrínseco y tenemos que trabajar mucho en hacer marca porque genera más confianza, más recurrencia, más ventas y por lo general suele ser una buena estrategia. ¿Qué ocurre? Pues que no es muy performance, ¿verdad, Rubén? Entonces, normalmente nos meten todo el presupuesto en el mismo saco y yo les digo, no, vamos a separarla. Oye, tanto para performance y, oye, vamos a hacer estas acciones para generar ese efecto marca que me parece interesantísimo y que sin lugar a dudas cada vez los anunciantes van a apostar más por él, seguro. Manuel, ¿vosotros habéis llegado a hacer algún ejercicio como de MMM, ¿no? De esos de Marketing Mix Modeling con Crack o eso me estoy inventando? ¿O se quedó a Llevamos mucho medias? tiempo dándole vueltas a ese concepto, al concepto del MMM. Y es un proyecto complejo y no sé, a mí me da mucho miedo esos proyectos que te dan una información que dices, pues esto es muy interesante y a partir de ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues lo de siempre, seguimos haciendo lo mismo. me da mucho miedo eso. Hay que Que no sea trabajar con... activable, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que hay... bueno, yo creo que todavía hay un terreno para poder hacer experimentos, no sé, experimentos de hacer cosas en una zona geográfica y no hacerla y ver qué es lo que ocurre. Ese tipo de cuestiones creo que todavía se prestan a veces y se puede hacer cuando igual la red social te permite hacer una segmentación geográfica o el medio, lo que sea. Bueno, todavía se puede hacer. Pero vamos a ver, estabais hablando de la marca. Para mí el tema de la marca es algo, a mí me parece muy interesante. Y dicho sea de paso, a nosotros nos gustaría poder hacer ROAS a saco y que nos funcionara muy bien. O sea, eso nos encantaría. Nosotros hacemos la medición que hacemos, pero también me da envidia a gente que trabaja el ROAS como lo trabaja y son capaces de que cada primera compra les sale bien. Eso me da una envidia sana, ¿no? Porque me obliga a estar mirando cómo lo hacen para poder rentabilizar eso de esa forma. Nosotros nunca hemos sido capaces de hacerlo. Para nosotros el retorno de la inversión en un cliente es entre 1 año y medio y 3 años. Entonces, si estamos trabajando de esa forma, nosotros no somos tanto una empresa de marca como una empresa más de relación. Para nosotros la recurrencia es la esencia de Vino Selección y en cualquier caso, obviamente, necesitas permanentemente estar incorporando nuevos clientes que te permitan, bueno, compensar un poco el efecto de que los clientes no son eternos. Es que los clientes a veces pues dejan de comprarte por la razón que sea y es así, es un fenómeno natural y tenemos que aceptarlo tal y como es. Pero yo creo que yo insisto mucho en que la analítica web es importante y es esencial en algunos aspectos, pero no es la única analítica de la empresa. Y creo que hay que bucear en los clientes, en lo que compran, con qué frecuencia compran, a qué reaccionan, qué los mueve, qué no los mueve. Incluso trabajar modelos de clusterización que te llevan a conclusiones muy, muy curiosas, muy interesantes y a veces muy sorprendentes. De hecho, hicimos uno precisamente con Kraz hace algo más de 2 años, que te permiten darle un poco realidad a eso que está a veces de moda hablar y es el consumidor persona, que te permiten decir, mira, pues este consumidor persona es un 10% de tu base, este consumidor persona, este otro, es un 25% de tu base. Es decir, no hablar de oído, sino hablar con conocimiento de causa y de ahí empezar a moldar
para esos clientes cuestiones más específicas que sean rentables. Entonces, yo creo que hay que darle mucha vuelta a esa analítica y mucha analítica, insisto, no está en la web, pero se puede sacar una analítica muy importante de la que tienes en el CRM y en el RP con esos clientes y para nosotros sigue siendo la herramienta esencial para entender qué es lo que estamos haciendo, qué está funcionando bien y mal. Y luego, obviamente, la analítica web tiene un impacto muy grande, sobre todo en el tráfico web y en cómo lo estamos generando y en qué efecto está teniendo. Me acabo de quedar pillado con el dato de que conseguimos el retorno de los clientes en 2-3 años. Sí, sí. Es fuerte. Yo estoy imaginándome que escuche pensando en, wow, obviamente el vuestro es un modelo muy pensado en la recurrencia, ¿no? Y por lo tanto, pero claro, esto que nos deja claro que sí, que sin duda jugáis a un CAC a pérdida, ¿no? Es decir, que, no, Sí, claro. ¿Tienes claro? Es decir, ¿tú sabes decirme, se puede decir, cuántos cuesta, cuál es vuestro CAC medio? Depende de los años, pero el coste, sin tener en cuenta el margen que te va a generar esa primera venta, el coste posiblemente va a estar entre 40 y 60 euros. Claro. Y estos son muchas botellas compradas para pagarlo en margen. Bueno, Claro, eso no supone que tienes que tener, para empezar, una base de recurrencia muy importante, que es la claro, que sostiene el negocio. para poder estar. Y luego, por otra parte, que tienes que tener herramientas para que esas personas luego, una vez que han hecho la primera compra, se conviertan en clientes que van creciendo contigo en el tiempo y en valor. ¿Cómo trabajáis? Porque me parece muy interesante que al final la recurrencia y el modelo de suscripción es de lo más buscado y cacareado sobre Internet, ¿no? Ha habido muchos proyectos muy basados en suscripción que después se han tenido que dar un pasito atrás porque no lo conseguían tan bien como esperaban. ¿Cómo vosotros, que lleváis 51 años y subiendo, centrados en recurrencia, trabajáis lo que viene después, ¿no? Ahora hablaremos un poco más de la parte de SEM, pero lo que viene después, desde que has captado al cliente para asegurar que esa rueda de recurrencia funcione? Para empezar, para nosotros, suscripción ya es una parte pequeña del negocio. No voy a decir cuál es el porcentaje, pero es una parte relativamente pequeña del negocio y ahora somos esencialmente un e-commerce. Y cuando hablo de un e-commerce es una tienda que está abierta 365 días al año. Entonces, eso es lo que somos esencialmente. Por lo tanto, la recurrencia no puede venir de eso. Tiene que venir de que tú observes a los clientes, seas capaz de segmentarlo en sus distintos comportamientos para los distintos canales y seas capaz de ofrecer ofertas relevantes para esos clientes en los distintos canales. Entonces, en teléfono es muy claro, tienes que conocer los comportamientos pasados y tener un poco patrones de qué vamos a hacer con los nuevos clientes, cómo vamos a abordarlo, tener buenas métricas sobre qué es lo que está ocurriendo con esos nuevos clientes, cuando hacen su segunda compra. Trabajar esos modelos que son muy típicos de hace ya muchos años, de frecuencia, recencia y valor, que muchas veces son difíciles de trabajar a través de la analítica web, pero que cogiendo todos los datos del cliente son esenciales y lo que tenemos que hacer es trabajar la recurrencia, es decir, que compre con frecuencia, trabajar la recencia, es decir, que su último pedido sea lo más reciente posible y trabajar el valor incrementando, pues en base a comportamientos, pues intentando subir el valor que adquieren con nuevas propuestas que se puedan estar adaptando a lo que buscan. También tenemos un contact center, que es una herramienta para nosotros esencial para hacer todo eso. Por lo tanto, Claro, pero sin duda. ¿Dejáis intervenir un momento? Mira, justo iba a decir eso. Ojo con el teléfono. Ojo con el teléfono, porque ya llevo viendo varios proyectos que parece, sobre todo los proyectos nativos digitales, que todo tiene que ser electrónico, que de repente pones ahí a 3 o a 4 personas y empiezan a cerrar ventas o apoyar el ciclo y son alucinantes. Y otra cosa súper loca que quería contar de Vino Selección, que, bueno, a mí me dejó loquísimo en su día, y es que Vino Selección envía correos electrónicos, ¿vale? Con sus segmentaciones y tal, pero es que tiene un botón de compra, o sea, es que directamente das al botón, piensas que vas a ir a la página y te dice, sí, mañana saldrá su pedido, ¿no? Y directamente en el propio correo, que además se pone compra en un clic, si no recuerdo mal,
Y es que le das clic y gracias por su pedido mañana y dices, wow, si quería ir a ver de qué año era, porque la oferta es buenísima, ¿no? Y bueno, yo esto me quedé loquísimo porque lo vi. Yo creo que lleváis, Manuel, yo diría que por lo menos 2 o 3 años haciendo esto. Y ya te digo, o sea, reconozco que he comprado, te lo juro, varias cajas solo para enseñárselo a amigos míos y a clientes, decir, mira qué bien hace esta gente esto y ¡paf! Y bueno, pues me quedo otra Y botella de bueno, vino, ahora me las otra caja bebo. de Pues agua. nada, es lo que hay. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? El efecto demostración también Bueno, tiene un chulísimo, coste. Ay, chulísimo como nadie hacía la, algo ni la- parecido, ¿eh? la cuestión es intentar hacer la experiencia del cliente lo más sencilla posible. Yo creo que las propuestas, cuanto más simples, más poderosas. Si haces una propuesta muy compleja donde el cliente tiene que tomar muchas decisiones, yo creo que eso al final favorece a un grupo de clientes, pero no a la mayoría de los clientes. Entonces, si pudiéramos hacer un traje a la medida de cada cliente, pues a uno le pondríamos miles de opciones, ya. Pero creo que al final las mejores conversiones vienen de propuestas muy simples. Y las propuestas cuanto más simples, pues, tienen más tracción. Es así. Entonces, sí, si estamos vendiendo un vino, efectivamente hay un segundo clic, pero que proviene después del primer clic. En el fondo tú haces clic para ver y llegas a la web, y en la web allí tienes ¿cuántas cajas quieres? Clic fuera, ya está, y no hace falta más. Si es que ese cliente en el fondo eh, igual es un sábado por la mañana, está desayunando, como le compliques un poco la vida, pues ya está, pues entonces está desayunando, oye, le gusta el vino, pues hace clic y ya está. Imagínate que ese cliente de repente dice, yo no quería comprar, pues no pasa nada, el lunes te va a llamar, te va a decir, oiga, mire que yo hice esta compra y ya está. Es muy sencillo, si hablando se entiende la gente. Y por teléfono se compra 2 si hace falta. No, pero interesante esto porque de lo que decía. Oye, está bien eso de por teléfono le vendo otras dos. Apúntalo en el flujo. Compra por error y reventa. Eso es, sí, sí, sí. Upselling. A veces pasa, ¿verdad? Esta no la quiero, pero es que tengo otra que es magnífica y además a un precio Sí, Claro. sí, sí, sí. resulta Sí, que No, anulas pero- una pero- y le compras dos. Pero eso que estamos comentando es desbloqueamos mentalmente lo de ten en mente el teléfono como herramienta de venta, que a nivel Pure Play digital no lo tenemos en muchas veces en mente y es potente, y esta es una demostración clara. Y después podríamos pensar, ¡buah! ¿Qué empresa más antigua que está vendiendo por teléfono? ¡Pumba! En la frente. No es que venda por teléfono porque son antiguos. Vende por teléfono porque funciona y venden genial también por email porque están también trabajándose las segmentaciones avanzadas y toda esta parte, ¿no? Es que si es rentable, es rentable. ¿Qué más da el canal? Es que esto es otra cosa que a veces me peleo mucho. Pero ahí no lo decía que fuese por ser antiguo, sino que podría interpretarse que es una incapacidad, pobrecillos, como son antiguos, no se dieron cuenta de que hay cosas que funcionan mejor. Es que no. Las cosas nuevas también saben usarlas, pero sigue siendo muy rentable esta vía, ¿no? Manuel, ¿cuánto es el SEM en vuestra estrategia como de marketing? ¿Cuánto supone en porcentaje? Con respecto al presupuesto de marketing, creo que el SEM es posiblemente, estará cerca del 70% del total de la incorporación de nuevos clientes. Vale. De la incorporación de nuevos clientes. ¿Me hablas de digital o aquí me metes todo el marketing, incluido la campaña de radio, por ejemplo? Es que además de eso, nosotros hacemos otras cosas para incorporar clientes. Por ejemplo, el SEM te genera un tráfico que te permite hacer remarketing, por ejemplo. Y aunque cada vez es más complicado hacerlo, también es otra parte importante y entonces nosotros la aprovechamos. Obviamente nosotros también trabajamos el SEO, pero el SEO tiene un recorrido mucho más corto. El SEO te permite hacer cosas, pero no te permite cuestiones que yo creo que Google Shopping es una herramienta muy útil y está estructurada de una manera que el SEO no te permite estructurar. Esa comparativa de precios yo creo que es esencial. Al final, muchas veces Shopping casi se comporta como si fuera un marketplace. Por lo tanto, por eso una parte de nuestro presupuesto se va a lo que llamamos captación y en esa parte el SEM es la cuestión fundamental. También trabajamos con Bing, que también lo hacemos con Geotelecom, pero obviamente, sin duda,
Google es la parte del león. Pero luego, obviamente, tenemos otras áreas. Por ejemplo, el contact center tiene un coste que es importante y, obviamente, también seguimos enviando catálogos, seguimos enviando emails. Es decir, hay un conjunto de acciones diferentes. Entrando un poco en esto, para nosotros, yo creo que somos un e-commerce y está bien. Somos sobre todo una empresa de venta a distancia, directa. Nosotros el concepto de directo al consumidor me parece que es el concepto que mejor se adapta a lo que nosotros somos. Y sobre todo yo creo que cuando tienes un cliente, la relación con el cliente es tan importante que cuantos más recursos tengas, cuantos más medios tengas para mantener esa relación, pues es mejor. Con lo que cuesta captar un cliente, pues tienes que poner en marcha todas las herramientas posibles para que esa relación sea lo más rica posible. Y una relación basada meramente en el email no deja de ser una relación un poco ligera. Creo que si queremos conseguir recurrencia, con el email solo no es suficiente. Por lo tanto, hay que trabajar pues otras herramientas, hay que trabajar de otra forma y por eso nosotros seguimos manteniendo todos los canales. No hemos suprimido casi ninguno de los canales. Sí, hemos suprimido el fax, pero igual es un canal importante. Pero el resto de los canales, el correo sigue siendo importante. Cada día es más complicado, porque es un canal caro, pero sigue siendo importante. Obviamente, online es el canal esencial y bueno, y el teléfono para ciertas cuestiones es importante. Y al final, la cuestión es, tiene que ver con clientes. Somos una empresa muy de relación con los clientes y, por lo tanto, tenemos que relacionarnos con ellos a través de los canales que ellos prefieren. Si llamas a un cliente que no quiere que lo llames por teléfono, tienes un serio problema. Por lo tanto, llamas a aquellos que quieren que los llames por teléfono, que aceptan ese tipo de comunicación contigo. Y siempre llamas para fortalecer al club, no para perjudicarlo. Si llamas a alguien y le das un mal rato, ese cliente ya no va a comprar. Entonces, tienes que tener cuidado con todo eso. Pero sobre todo, somos sobre todo una empresa mucho más de relación que de marca, importándonos mucho la marca, pero nosotros estamos sobre todo centrados en eso, en la relación. Qué bonito. Mencionaba Manuel lo de que cada vez es más difícil hacer retargeting. Jorge, ¿cómo se hace SEM a día de hoy? ¿Cómo se afronta estos retos de que si no hay que cada vez hay menos cookies, la gente no las acepta, que si Google quiere que automaticemos todo y no haya nada que de datos o información sobre a dónde estamos lanzando el presupuesto? Cuéntanos. Bueno, pues casi lo hemos hablado un poquito al principio, ¿verdad? Lo primero y lo más básico, y aunque parezca nada técnico, es entender al cliente, porque si entiendes al cliente, luego vamos a poder desarrollar algunas de las estrategias que hemos estado hablando durante este rato con Manuel y contigo. Vamos a ver, pues yo lo basaría un poco en estructura de campañas que estén muy bien definidas, ¿eh? Esto, claro, depende del anunciante, depende del producto, etcétera, etcétera. Antes ya te he dado algunas pistas, ¿no? Puede ser por margen comercial, en un momento dado, si estamos trabajando toda esa parte. Manuel ha hablado y ha hecho mucho énfasis en las estrategias de shopping, que sin lugar a dudas sigue siendo un poco el rey en el e-commerce, ¿eh? Normalmente es lo que nos da más volumen y más rentabilidad. Y bueno, todo ello, digamos, unido a anuncios que cada vez tienen que ser más persuasivos, más relevantes. Hay que destacar los beneficios que aporta el producto al consumidor, llamadas a la acción claras, funcionan cada vez mejor. Vamos, siempre han funcionado bien, pero a veces la gente se complica mucho, ¿no? Y realmente lo que hay que hacer es decirle, oye, el mejor precio del mercado, compra ya. Es que hay gente que se hace muchas historias, ¿no? Y luego también mucho medir, mucho cuestionarte si no lo puedes hacer todavía un poco mejor, ¿no? El testing a mí me sigue encantando. La parte del CRO, asesorar mucho al cliente, de mejoras que luego vemos en pequeños procesos que, oye, igual podemos mejorar esta parte del carrito, esta parte del proceso de compra
y resulta, y justificárselo al cliente, decir, oye, mira, joder, aquello que te como comentado y que tu equipo de desarrollo, volvemos al equipo, a estar trabajando todos muy alineados, mira, resulta que con la misma estrategia estamos consiguiendo, oye, hemos subido 3 décimas el retorno o el volumen o todo ello, ¿no? Muy importante estar poniendo el foco. Y luego ya me quedo en otra cosa y tenías tú mucha razón, Rubén. Cada vez hay más automatización, cada vez parece que tenemos menos control, pero resulta que cada vez es más importante la labor de una agencia o de un profesional detrás. ¿Por qué? Porque está viendo muchas cosas todos los días. Nosotros tenemos 100 y pico clientes. El uno lo hace de derechas, el otro de izquierdas, el otro pone foco en una estrategia, en otra, y al final te puede dar un panorama muy bueno, muy global, para que justo en el vertical que está trabajando tu cliente le puedas asesorar cuáles son las mejores estrategias para conseguir sus fines publicitarios. En definitiva, mercado muy cambiante, estar aprendiendo todo el día, no tener miedo a probar. Joder, probar y fallar es un aprendizaje tremendo. Es que parece que siempre queremos, oye, que es que tienes que acertar a la primera. Bueno, pues empieza tú. Coño, que no ha roto un plato en su vida. Vamos a ver, lo importante son los valores. Es decir, cuando nosotros, que yo tengo un equipazo ahí detrás, ¿no? Y a veces llegan, oye, mira, joder, esto hemos probado y ha salido como el culo. Bueno, pues ya sabemos lo que no hay que hacer. Sigamos trabajando. Pero muchas otras veces pasa al contrario. Y con todo, y esa transmisión de conocimiento, tanto interna como externa, es lo que nos permite dar un buen servicio y conseguir, pues oye, que los clientes sean felices, como hemos dicho al principio. No hay más truco. Pues ya nos acercamos al final, que estamos casi en 1 hora de conversación. Así que, Jorge, te lanzo a ti una pregunta más pensada a lo bola de cristal. Tendencias, vosotros que estáis un poco en contacto con muchos clientes, ¿no? Tendencias que ves en el sector e-commerce, que creas que toca a quien nos escuche tener en mente para prepararse de cara a un incipiente 2025 que se nos acerca. Bueno, tendencias. Pues mira, con todas las cositas que nos ha pasado en Google este año, yo creo que ese aterrizaje, porque esto tiene que aterrizar, porque además yo creo que al primero que le interesa es a Google, que si los presupuestos publicitarios no se alinean con la rentabilidad, pues la gente va a ir buscando otros canales y otras formas de ganar dinero, ¿no? Pues bueno, yo creo que vamos a ir viendo ese aterrizaje de qué pasa con las campañas de SEM, sobre todo con los cambios que ha habido en Shopping. Ya me voy más allá de las cookies y todo esto, pero Shopping ha estado súper desordenado, ya sabes que está cambiando la forma de presentar los resultados. Ahora es casi imposible llegar a aquellos los que sabíamos comprar, que íbamos a ordenar todos el mismo producto para ver quién era el más barato, con portes, es complicadísimo, ¿no? Y ha habido gente igual un poco desencuadrada, esa parte yo creo que es a aterrizar. Y a mí hay una que me encanta particularmente y es toda la parte de TikTok. Veo que está creciendo una barbaridad. Tenemos clientes que han hecho inversión de upper funnel, ¿no? Viendo nada más, intentando llenar la parte de arriba del funnel y resulta que están teniendo unos resultados muy chulos en performance. Es decir, que el funnel está bajando hacia abajo, ¿eh? Y yo tengo mucha curiosidad con el TikTok Shop, que ya sabemos que nos lo han retrasado varias veces, pero tengo la sensación de que va a ser un canal que se puede trabajar muy bien. Y yo estaba explorando, bueno, sobre todo Inglaterra, con algunas herramientas de ventas, de volúmenes y de márgenes y ojo, ostras, yo estoy recomendando a la gente por lo menos que se prepare para ver qué es lo que pasa. Y luego, fíjate, como tercera reflexión es que el que cada vez tengamos más posibilidades de invertir en más canales, yo creo que eso al final es bueno. Es decir, los monopolios se están derrumbando un poco, aunque Google ya sabemos que sigue siendo el rey, pero esa fragmentación yo creo que puede ser buena desde el momento en el que podemos ubicar unas estrategias en un lado, en otro, presupuestos, retornos, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que el papel de las agencias, lejos de parecer que no es importante, yo creo que cada vez va a ser más relevante. Ok, es decir, un ordenamiento de lo que está pasando con el buscador Google, sobre todo en Shopping, que estaba un poco loco, TikTok Shop, o TikTok en general, pero TikTok Shop más en concreto, y diversificación de canales. Manuel Evia, ¿cuál es su visión para 2025?
Bueno, yo creo que la mayoría de las webs que ya estábamos activas en el año 15 o en el año 20, todas hemos tenido que afrontar una cuestión que cuesta mucho afrontar, que es el tema de marketplaces. Marketplaces cambia completamente el juego porque eh, cuando Google te dice esto, cuando Amazon te dice yo soy customer centric, dices sí, nosotros también, pero en este caso si vendo en Amazon, el cliente es tuyo. Por lo tanto, ese, esa, ese esquema mental, esa rigidez mental que tiene toda una lógica, es una rigidez mental que creo que todos estamos cambiando y estamos empezando a considerar hasta qué punto eso puede ser un canal muy importante. Al final, cuando los clientes se mudan de barrio, si no haces publicidad en el nuevo barrio, dejarás de vender a esos clientes. Y está claro que los clientes se están mudando al barrio de marketplaces y tiene muchísima importancia. Hablo de marketplaces en general cuando en el fondo muchas veces, en el fondo es, por ejemplo, en España es esencialmente Amazon y luego puede ser que tengas algún vertical específico que va bien con tu producto, ¿vale? Pero bueno, eh, lo segundo es internacionalización. Yo creo que la Unión Europea es un ámbito muy bueno para todos los e-commerce españoles. La normativa permite, en el fondo, una mecánica de mercado único y hay que ser capaces de tener una buena presencia y solucionar aquellos que los tengan los problemas logísticos, que no son pequeños. En nuestro caso, por ejemplo, el problema logístico fundamental es el peso del producto. En el caso de otros son el retorno del producto. Nosotros, además, vendemos un producto sujeto a impuestos especiales que requiere una reglamentación especial que es muy estricta y muy difícil de cumplir, pero sin duda la Unión Europea es un gran mercado para nosotros con grandes posibilidades. Yo creo que yo veo que los nuevos proyectos de repente se crean sin ningún complejo como proyectos internacionales y todos los que estábamos en el e-commerce hace no tanto tiempo no teníamos esa visión tan internacional. Por lo tanto, es importante escuchar a lo que hacen las nuevas empresas, siempre te viene muy bien y hay veces que te das cuenta que hay veces que estás aplicando prejuicios y no me parece una buena idea tener prejuicios sobre cuestiones. Si empresas más pequeñas son capaces de hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos tener un poco esa capacidad? Creo que también es importante que en el fondo nosotros, como una empresa ya que está establecida desde hace muchos años, que tengamos un poco ese espíritu de startup a la hora de iniciar cosas nuevas, que no nos pese demasiado la responsabilidad y de ser quienes somos, sino que podamos tener la humildad suficiente como para entrar en nuevos terrenos y ser capaces de meternos en el barro y hacer lo que sea necesario y trabajar lo que sea necesario para sacar adelante esos proyectos. No es necesariamente fácil hacer eso, pero yo creo que ese espíritu es importante. No termino de ver dónde termina todo el problema del cookie-less. Pensaba que iba a ser más grave, ahora veo retrasos por un lado. No termino tampoco de creer que, que verdaderamente todos estas nuevas alternativas al final estamos en manos de muy pocos proveedores de tráfico. Entonces, no termino de ver que esos análisis verdaderamente conduzcan a esos clientes potenciales. No lo termino de ver. Creo que ahí seguimos teniendo un pequeño problema. Pero bueno, veamos a ver qué es lo que ocurre. Y en cuanto a la inteligencia artificial, por lo que nosotros hemos experimentado, se ha convertido en una herramienta muy buena de productividad, pero no necesariamente ha afectado al tráfico. Algunas de las cuestiones que se aventuraron en su momento eh, todavía no las termino de ver. Y yo añadiría un último elemento. Por alguna razón que no soy capaz de entender, ni modelar, ni decir cuánto mide, una de las cosas que observo es que cada vez los negocios que van surgiendo son negocios de menor margen. Y entonces, eso tiene que ver mucho con la competencia, por supuesto,
pero cada vez hay que ser capaces de hacer negocio en áreas donde el margen es menor. Y eso nos obliga a la eficiencia. Por lo tanto, creo que todo lo que sea eficiencia es esencial. Alguna eficiencia vendrá de las herramientas de marketing. Por ejemplo, la automatización eh, creo que puede contribuir a ser más eficientes, pero no será la única cuestión. Creo que todos tenemos un reto de esto sería negocio si no tuviera esta estructura de costes. Pues bueno, si eso es así, empieza a plantearte cómo puedes tener otra estructura de costes nueva. ¿Qué es lo que nunca hubieras recortado, pero igual ahora recortas? ¿Cómo lo puedes hacer? Porque si hay negocio, igual tienes que empezar a plantearte las cosas de una manera distinta. Por ejemplo, marketplaces. ¿Cómo voy a ser capaz de hacer negocio si tengo que ceder una parte del margen bruto concediendo una comisión a alguien? Bueno, vale, pues empieza a hacer tus cuentas. Igual tienes que hacerlas de otra manera, pero haz tus cuentas, intenta ser eficiente porque ahí de repente igual tienes algo interesante que tienes que aprovechar. Yo creo que por ahí va y luego ya veremos si el live shopping llega a algo o no, ya veremos si TikTok, nosotros nos apuntaremos a TikTok encantados. Ya veremos a ver, ya iremos viendo todas esas cuestiones. Pero yo creo que con las cosas que ya estamos manejando tenemos muchísimo y para los próximos años para meterle mano y para intentar comprender, porque las claves, la mayor parte de la información ya la tenemos delante. O sea, ¿no? Claro. No nos has dicho pocas cosas. De repente le das 2 minutos y te has soltado el reto de los marketplaces, que en vuestro caso es especialmente sensible. No será que no me conoces y no sabía, ya, que iba a hacer esto. Porque podríais perfectamente haberte puesto en ese punto de en nuestro modelo de negocio la recurrencia es esencial, así que nosotros decimos no a los marketplaces, y en cambio hasta tú, ¿no? Que hasta un proyecto como el vuestro que se basa en esto asuma que al final el cliente se está mudando de barrio, así que me toca seguir impactándolo allí donde esté, es muy muy relevante. La internacionalización, esa mantenerse con sentimiento con sensación de startup, usar la inteligencia artificial y vigilar la eficiencia, que viene en curvas en la parte de rentabilidad. Nada, de verdad, muchísimas gracias, Jorge Arias, CEO de Geotelecom, Manuel Evia, director general de Vino Selección. Ha sido un placer, gracias por abrirnos las puertas a cómo se está trabajando tan maravillosamente juntos. Un abrazo a los dos. Muchas gracias a vosotros, un placer y oye, hasta la próxima, que espero que sea más pronto que tarde. Seguro que sí, seguro que sí. Un buen trabajo en semi-captación, pero combinar con branding, aunque no sepas del todo el impacto directo que tiene. Y para fidelizar, no hagas ascos al teléfono, que generará una relación mucho más directa y real que el correo electrónico. Y nos dejaron además con estas últimas tendencias que mencionaban cada uno, ese ambiente perfecto para el Next Trends que celebramos este martes 10 de diciembre. Ahí os esperamos. Y aquí lo dejamos. Recuerda que tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa el ecosistema mexicano de LATAM, tenemos otro podcast específico con Juan Rodríguez. Busca Marketing for E-Commerce México. Y no te olvides de suscribirte a este podcast. Si ya lo estás, déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo.